Bueno, continuando con el avance del ATLS, vamos a ver ahora lo que es el trauma torácico. Vamos a iniciar, ¿no?, viendo el pie de esta diapositiva que indica que la lesión torácica es muy común en pacientes politraumatizados y puede ser mortal, especialmente si no se identifican y se tratan durante la revisión primaria con prontitud. Bueno, esto que indica que varios traumas torácicos, ya sean abiertos o cesados, generalmente causan la muerte, pero la gran mayoría de estos traumas torácicos son prevenibles, ¿no? Especialmente estos si realizamos en ellos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? Vale destacar también recordar algunos traumas torácicos de origen iatrogénico, por ejemplo, el hemotórax o neumotórax, que se producen al realizar una vía central, ya sea subclavia, por ejemplo, o la lesión del esófago al realizar una endoscopía, ¿no? Bueno, las consecuencias de un trauma torácico generalmente disminuyen lo que es el oxígeno, es decir, causan hipoxia, y de igual manera causan un acúmulo de dióxido de carbono, lo que se denomina hipercapnia, ¿no? Y esto, no tanto la hipoxia como la hipercapnia, producen un estado de acidosis. La hipoxia tiende más a causar una acidosis metabólica y la hipercapnia una acidosis respiratoria. Bueno, y toda intervención temprana, ¿no?, en este tipo de pacientes sirven, más que todo, estas intervenciones tempranas para prevenir la hipoxia. Y es de mucha importancia realizar una buena revisión primaria para poder identificar y tratar lesiones que amenacen inmediatamente la vida del paciente, ¿no? Esto en la revisión primaria. Y la revisión o evaluación secundaria, ¿no?, que se realiza en un segundo tiempo, ya va a depender más de la historia de la lesión, del accidente, ¿no?, de la sospecha clínica aumentada específicamente hacia una lesión, ¿no? Entonces es muy importante realizar una buena revisión primaria, en primer lugar, en el trauma de tórax. Y pues es lo que vamos a ver en primer lugar, la evaluación primaria en pacientes con trauma torácico. Y no olvidemos, esto sirve para identificar lesiones potencialmente mortales que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no?, inmediatamente. Y vamos a ver rápidamente cuáles son esas patologías que tenemos que tener en cuenta durante la revisión primaria, porque en la revisión primaria también hay otras patologías, ¿no?, pero propias de esta parte. Mientras, repasando rápidamente, en esta evaluación primaria, por ejemplo, vamos a ver detectar lo que es la obstrucción de las vías respiratorias, la lesión del árbol traqueobronquial, ¿no?, un neumotórax a tensión también en la revisión primaria. Luego, un neumotórax abierto de igual manera un hemotórax masivo, ¿no? Y dentro de los problemas de circulación, poder reconocer un hemotórax masivo ya anteriormente especificado, el taponamiento cardíaco y la parada circulatoria traumática, ¿no? Y luego después de haber visto estas patologías, pasamos a las patologías de interés, pero para la revisión secundaria. Bueno, entonces vamos a ir viendo lo que es la parte de las vías respiratorias, ¿no?, qué lesiones se comprometen en un trauma torácico. Empezamos por algo primordial, las obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Generalmente la obstrucción de la vía aérea se puede producir por varios mecanismos, ¿no?, por una lesión laringea, por un golpe directo en el cuello, luxación posterior de la cabeza clavicular, un trauma penetrante, es decir, hay varios mecanismos que pueden llegar a obstruir lo que es la vía aérea. Entonces, en la valoración primaria que nosotros vamos a realizar de esta vía aérea, ¿no?, hay que buscar signos que pongan en evidencia
la falta de aire en el paciente, por ejemplo, las retracciones intercostales, supraclaviculares, ¿no? Un cuerpo extraño en la orofaringe también debemos de saber identificar, ¿no? Aparentemente son signos fáciles, ¿no? Pero si no tenemos en cuenta esto, que la obstrucción de la vía aérea es muy mortal, pero a la vez prevenible, pues a veces se puede pasar desapercibido, ¿no? También es importante hacer una buena auscultación de los campos pulmonares bilateralmente, ¿no? Valorar lo que es el estridor, que se produce cuando hay una obstrucción parcial de las vías respiratorias. Los cambios en la calidad de voz, la crepitación cervical, de igual manera son signos que nos indican, ¿no?, que las vías aéreas pueden estar con una obstrucción, ya sea parcial o total. Por lo tanto, hay una maniobra que son las maniobras de aspiración, ¿no?, mediante dispositivos como las sondas de Yankauer, por ejemplo, ¿no?, que son muy importantes en un primer momento, ¿no? Ojo que esta aspiración no es un tratamiento definitivo, sino es un tratamiento inicial, ¿no?, que posteriormente, después de una buena aspiración de secreciones que puedan llegar a obstruir esta vía aérea, ¿no?, el paciente va a necesitar una vía aérea definitiva, ¿no? De igual manera, vale destacar, ¿no?, como mencionábamos anteriormente, los defectos en la articulación externo-clavicular, especialmente en luxaciones posteriores de la cabeza de la clavícula, pueden llegar a obstruir lo que son las vías respiratorias, ¿no? En esos casos se puede realizar una reducción posterior, ¿no?, que puede ayudar, ¿no?, a liberar esta vía aérea comprometida por esa luxación o fractura. Bueno, pasamos a otra, la lesión del árbol tráqueo-bronquial, ¿no? Estas lesiones son raras, pero son muy mortales, ¿no? ¿Y en qué casos nosotros tenemos que pensar en una lesión del árbol tráqueo-bronquial? Cuando no haya una lesión que se encuentre aproximadamente a 1 pulgada, ¿no?, cerca de lo que es la carina, ¿no?, de la tráquea. Recordemos que 1 pulgada es 2.54 centímetros, entonces esas lesiones a esa distancia de la carina es muy probable que causen lesiones tráqueo-bronquiales. Por lo tanto, estas lesiones tráqueo-bronquiales además se pueden asociar, ¿no?, a algunas otras lesiones de la vía respiratoria, se pueden asociar de igual manera a neumotórax, a tensión, y en pacientes que tengan un neumopericardio, ¿no? Entonces es importante, pues estas lesiones, como decíamos anteriormente, son muy mortales, aunque raras, pues causan gran mortalidad. Vamos a recordar ahora unos mecanismos, ¿no?, y cómo van actuando. Por ejemplo, el mecanismo de desaceleración, ¿no?, esa desaceleración brusca que causa una flexión y extensión brusca de un determinado punto a nivel torácico puede causar lesiones en lugares anatómicos que estén fijos, ¿no?, en un punto que esté fijo, pero el resto de la estructura anatómica no. Entonces, en un momento de desaceleración, ese lugar fijo se queda quieto, pero los movimientos de flexo-extensión brusca llegan a lesionar justamente esos puntos anatómicos. Las ondas expansivas, ¿no?, generalmente lesionan aquellos lugares donde haya una interfase entre el aire y líquido, por ejemplo. Los traumas penetrantes, ¿no?, causan una laceración directa y cavitación, ¿no?, por el mismo agente causante. Y también recordar que la intubación orotraqueal puede agravar lesiones traqueales o lesiones en los bronquios proximales. ¿Cuál va a ser la clínica de esta lesión del árbol tráqueo-bronquial? Vamos a mencionarlas: la hemoptisis, un enfisema subcutáneo cervical palpable, puede esto acompañarse de un neumotórax, de cianosis, ¿no? La expansión pulmonar también puede estar incompleta, ¿no? Puede haber una pérdida de aire continua, ¿no?, mediante el tubo intrapleural que se le ha puesto al paciente, ¿no? Esa vendría a ser la clínica más importante de estas lesiones tráqueo-bronquiales. El tratamiento en este tipo de lesiones tiene que ser inmediato, ¿no? Generalmente esto mediante una vía aérea definitiva, ¿no? Y vale destacar, ¿no?, que esta vía aérea definitiva
lograrla una vía aérea definitiva en estos pacientes resulta a veces muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces se encuentra un hematoma paratraqueal acompañante e incluso lesiones en orofaringe que hacen muy difícil lograr una vía aérea definitiva. Por lo tanto, muchas veces será necesario una vía aérea avanzada, especialmente utilizando lo que es un fibroscopio o intubar selectivamente lo que es el bronquio sano. Y de cualquier manera, ¿no?, para lograrlo se puede en muchas ocasiones requerir lo que es una cirugía inmediata. En casos donde haya una lesión traqueobronquial y el paciente esté todavía estable, esta cirugía se puede retrasar unos minutos, ¿no?, para que disminuya el edema y disminuya la inflamación existente dentro de la vía traqueobronquial. Pero esto sucede en casos muy contados. Bueno, entonces hemos visto, ¿no?, identificar las lesiones del árbol traqueobronquial, identificar las obstrucciones de la vía aérea, ¿no?, en aquellas patologías que comprometen esta vía aérea. Ahora, los problemas respiratorios a tener en cuenta en una revisión primaria son, empezamos con el neumotórax a tensión, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no?, este neumotórax a tensión se produce por un mecanismo de válvula, ¿no?, que hace que en cada inspiración se vaya acumulando, ¿no?, una cantidad de aire respectiva en el espacio interpleural, ¿no?, pero que este aire no pueda salir de ese espacio, ¿no? Ese es el fenómeno de válvula, ¿no? Entonces, esta cantidad de aire que se va acumulando paulatinamente, progresivamente, va a colapsar el pulmón afectado y algo importante, va a hacer que el mediastino se desplace al lado contrario, ¿no? Mediante ese desplazamiento, no tanto del mediastino y su contenido, especialmente del corazón y los grandes vasos sanguíneos que llegan a es decir, las venas cavas, ¿no?, hay un momento donde el retorno venoso disminuye, se obstruye y esto disminuirá el gasto cardíaco, ¿no?, en el corazón afectado. Y algo importante, ¿no?, la lesión, ¿no?, más frecuente que produce el neumotórax a tensión es cuando hay una lesión de la pleura visceral y el paciente además está recibiendo una ventilación mecánica con presión positiva, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos de neumotórax a tensión se observa en este tipo de pacientes. Vale destacar que un neumotórax a tensión se puede originar a partir de un neumotórax simple, se puede observar también en traumas cesados de tórax y en la colocación de las vías centrales, especialmente la vía subclavia. Clínicamente, ¿no?, todo lo clínico que nosotros sabemos de un neumotórax, tanto a la inspección, palpación, percusión, auscultación, nos van a dar el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico de un neumotórax a tensión es enteramente clínico, ¿no? Si el paciente tiene dolor torácico, tiene disnea, taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, ¿no? Hay un desplazamiento de la tráquea, ¿no? Los ruidos respiratorios se encuentran disminuidos, de igual manera los movimientos respiratorios, hay ingurgitación yugular, cianosis, ¿no? De igual manera hay una hiperresonancia por ese acúmulo de aire en la cavidad pleural, ¿no? Hay una disminución de la saturación de oxígeno. Todo eso, ¿no?, que son datos exclusivamente semiológicos, nos tienen que ya dar el diagnóstico de un neumotórax a tensión, especialmente si estamos hablando en un contexto de un trauma en el paciente que se está atendiendo, ¿no? Por lo tanto, no se esperará a confirmar el diagnóstico mediante una radiografía, ¿no? No, el diagnóstico es clínico. Aunque no tengamos la posibilidad de una radiografía, el diagnóstico tiene que ser lo más certero posible, ¿no? También, ¿no?, actualmente algo que se está innovando para poder ayudar en el diagnóstico, solamente como ayuda vendría a ser la ecografía, ¿no?, que también está ahora descrita en la parte de la TLS en su nueva edición. Bueno, una vez que ya tenemos el diagnóstico de un neumotórax a tensión, ¿no?, el tratamiento vendrá a ser la descompresión inmediata, ¿no? La descompresión inmediata, ¿no?, en primer lugar, en el momento de la escena, puede ser mediante una aguja, ¿no? Anteriormente, ¿no?, se decía que esta aguja se puede utilizar en el segundo espacio intercostal sobre la línea medioclavicular, ¿no?
Pero ¿no? Actualmente, ¿no? Como ustedes seguramente han visto en el texto, se recomienda que la descompresión con aguja sea de igual manera a nivel del quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular, ¿no? De igual manera, también el texto nos habla de la descompresión de la toracotomía con un dedo, como podemos observar en la imagen, que de igual manera pues ayuda en el momento agudo, ¿no? En el que se encuentra el paciente. Obviamente, ya sea después de utilizar el dedo o después de utilizar una aguja descompresiva, hay que saber que el paciente va a necesitar un tubo endopleural definitivo, ¿no? que indica que es mejor que tenga un diámetro de 28 a 32 French, ¿no? Anteriormente, en las ediciones antiguas de la TLS, se recomendaban diámetros mayores, desde 36 a 40 French, ¿no? Pero actualmente el tubo que se recomienda es de 28 a 32 French. Son algunos datos que tienen que tenerlos en cuenta. Bueno, otra patología muy importante a tener en cuenta en la revisión primaria es el neumotórax abierto, ¿no? Que como vemos en la imagen se causa porque hay una herida torácica, ¿no? que va succionando el aire y lo va haciendo que éste se vaya acumulando en la cavidad intrapleural. Y generalmente estas heridas, para que causen un neumotórax abierto, tienen que ser más de 2/3 del diámetro de la tráquea del paciente. Bueno, de cualquier manera, cuando se produce esta herida, sucede un fenómeno donde las presiones intratorácicas y atmosféricas se igualan inmediatamente, ¿no? Y por ese mecanismo también se empieza ya a que ese aire que viene del exterior pues se quede, ¿no? y se vaya acumulando dentro de lo que es el espacio intrapleural. La clínica que va a dar un neumotórax abierto va a ser dolor, dificultad respiratoria, taquipnea, disminución de los ruidos respiratorios, un movimiento ruidoso del aire y la lesión en la pared torácica que es evidente a la inspección, ¿no? Algo importante que estos neumotórax abiertos, como están viendo, de igual manera pueden colapsar lo que es la parte pulmonar, producir hipoxia y producir acúmulo de dióxido de carbono, es decir, hipercapnia. Algo importante en el tratamiento inicial de esta lesión de neumotórax abierto es, como vemos en la imagen, ese vendaje oclusivo, pero solamente por 3 lados, ¿no? Es decir, tenemos ahí un vendaje que llega a ocluir toda la herida y cerramos solamente 3 bordes, 1, 2, 3 bordes, y dejamos uno de los bordes abiertos. Esto le va a dar un efecto de válvula, ¿no? a este vendaje oclusivo, donde el paciente cuando inspire, ¿no? este vendaje va a impedir la entrada del aire, pero en el momento de la expiración va a hacer que el aire que se esté conteniendo en la cavidad torácica pueda salir mediante este. Entonces esto es una medida sencilla, fácil de hacer, que puede ayudar, ¿no? en lo que es en el tratamiento inicial de un neumotórax abierto. De cualquier manera, ¿no? este vendaje oclusivo de 3 lados solamente es un tratamiento inicial temporal. ¿Por qué? Porque posteriormente este paciente con neumotórax abierto va a necesitar un tubo endopleural en un lugar diferente a la lesión que se le ha realizado, ¿no? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque muchas veces al ver una herida torácica lo primero que uno piensa es una herida, la suturaré. Pues no, sería un error muy grande, porque si estamos suturando esta herida de un neumotórax abierto, estaríamos convirtiéndolo de neumotórax abierto a un neumotórax cesado y un neumotórax a tensión, lo que pondría más en riesgo la vida del paciente. Entonces, en vez de suturarlo, pues realizamos este vendaje oclusivo de 3 lados. Bueno, y luego posteriormente vamos a ver lo que es el hemotórax masivo. Ahora vamos a ver los problemas relacionados con la circulación, ¿no? que es necesario identificar, ¿no? en un trauma de tórax en la revisión primaria, ¿no? Algunos signos que tenemos que tener en cuenta así de manera general, pues es por ejemplo, la actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Esto qué indica?
el paciente no tiene pulso, ¿no? Pero al monitorizarlo con un electrocardiograma, ¿no? Vemos que aún tiene cierta actividad eléctrica. Esta es la actividad eléctrica sin pulso a tener en cuenta, especialmente cuando hay pacientes con taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y una hipovolemia profunda. De igual manera, hay que tomar en cuenta lo que son las características de la piel del paciente, si el paciente presenta cianosis, ¿no? O palidez, que ya puede esto darnos datos de un hemotórax, por ejemplo, ¿no? La temperatura del paciente, ver cómo están las yugulares, puede haber ingurgitación cuando esto es acompañado, por ejemplo, ya sea de un taponamiento cardíaco o un neumotórax a tensión, o puede ser que las yugulares estén colapsadas en casos de una hipovolemia acompañante. De igual manera, la frecuencia cardíaca, el pulso central son datos a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Siendo importante lo que es el control de la presión arterial, la presión de pulso, un electrocardiograma para monitorización de estos pacientes y algo importante, la saturación de oxígeno, que puede ser medida ya sea por un pulso oxímetro generalmente, ¿no? O por gasometría arterial. Entonces, dentro de estos problemas circulatorios que puede causar un trauma torácico, ¿no? Tener en mente 3 patologías importantes: el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y la parada circulatoria traumática, ¿no? Esos son los 3 elementos o las 3 patologías, ¿no? A descartar en un primer momento, es decir, en la revisión primaria de todo paciente politraumatizado. Vamos a iniciar describiendo lo que es el hemotórax masivo, ¿no? El hemotórax masivo, ¿no? Se diferencia de un hemotórax simple porque en el masivo hay un acúmulo de sangre, ¿no? Mayor a 1500 ml, ¿no? De sangre en la cavidad pleural, o que es lo mismo decir más de 1/3 del volumen sanguíneo, ¿no? Que más o menos nos da la misma cantidad, más de 1,5 litros de sangre, como vemos aquí en la imagen, en la cavidad pleural o en la cavidad torácica. Generalmente un hemotórax masivo se puede dar ya sea en un traumatismo de tórax abierto o un traumatismo de tórax cesado. Generalmente en el abierto es más frecuente, pero también se puede dar en el cesado, como anteriormente les mencioné, ¿no? Las características de las yugulares: colapsadas en caso de hipovolemia y yugulares ingurgitadas cuando este hemotórax tiene además un neumotórax a tensión acompañante, ¿no? Algo importante, ¿no? Generalmente a la auscultación en un hemotórax masivo, los ruidos respiratorios en el campo pulmonar afectado se van a encontrar disminuidos o abolidos, y esto va a ir acompañado de matidez. Esto es importante para diferenciarlo, por ejemplo, de un neumotórax. En un neumotórax había hiperresonancia del campo pulmonar. En un hemotórax va a haber más que todo matidez. El tratamiento de un hemotórax, ¿no? Si nosotros ya sospechamos o diagnosticamos un hemotórax, tiene que estar en nuestra mente que ahí se está acumulando gran cantidad de sangre. Si es masivo, más de 1,5 litros. Por lo tanto, el tratamiento empieza por restablecer el volumen sanguíneo. ¿Y cómo empezamos a restablecer el volumen sanguíneo? Pues como ya lo sabemos, buscando 2 vías periféricas de gran calibre. Empezamos a darles animación con soluciones cristaloides, ¿no? Y de cualquier manera, ¿no? Ya ir pensando en lo que es la transfusión sin pruebas de compatibilidad, incluso si el paciente está en mucho riesgo, ¿no? Y es más, ¿no? Sabemos que en muchos casos de hemotórax se va a colocar un tubo, ¿no? De pleurostomía, y si por ese tubo de pleurostomía sale mucha cantidad de sangre, incluso esa sangre del propio paciente se puede utilizar para su autotransfusión, ¿no? Entonces, vean que el tratamiento de un hemotórax masivo comienza con lo que es mediante la forma de restablecer el volumen sanguíneo, ¿no? Que está descompensando al paciente. Y posteriormente se pensará en poner un tubo de drenaje torácico, ¿no? Un tubo de tórax. ¿Dónde se coloca ese tubo? En el 5º espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Bueno,
una vez que ya hemos colocado ese tubo, ¿no? Vemos, ¿no?, que si por ese tubo endopleural que hemos puesto hay un débito rápido de más de 1500 ml de sangre, o si por ese tubo endopleural que nosotros hemos colocado, ¿no?, salen más de 200 ml en las primeras 2 o en las primeras 4 horas después de haberlos colocado, o si después de haber colocado el tubo, ¿no?, hay un débito sanguíneo y el paciente tiene todavía necesidad de transfusión, ¿no?, son las indicaciones, ¿no?, que nos indican que este paciente no solamente necesita un tubo endopleural, sino más que todo necesita una toracotomía quirúrgica para que se pueda solucionar el cuadro que tiene. Entonces recordemos, ¿cuáles son las indicaciones de la toracotomía quirúrgica, ¿no?, en un paciente con hemotórax masivo? Que haya un débito de más de 1500 ml de sangre o más de 200 ml en las primeras 2 a 4 horas, o que el paciente siga necesitando transfusiones sanguíneas. Bueno, vamos a hablar ahora de una lesión, la lesión de la caja del mediastino. Esta lesión de la caja del mediastino se da cuando hay lesiones que se encuentran medialmente a lo que son las mamilas o pezones en la parte anterior del tórax, o en la parte posterior del tórax cuando son lesiones mediales a lo que es la región escapular, ¿no? Entonces formamos ahí como una caja, ¿no?, la caja de mediastino, ¿no? Todas las lesiones que sucedan, ya sea en la parte anterior del tórax o posterior, pero en esa región, ¿no?, generalmente hay que ir pensando que puede ser que los grandes vasos, aorta, pulmonar, etcétera, pueden estar lesionados, incluso los ilios pulmonares, el mismo corazón, o incluso el paciente pueda tener un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces vemos aquí en la parte anterior del tórax, y por aquí están las mamilas o pezones, ¿no?, en la parte posterior más o menos, ¿no?, después en la parte medial de las escápulas, pues más o menos tenemos que toda esta región vendría a ser la caja mediastinal. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Lesión de grandes vasos, lesión del corazón, de los ilios, o que el paciente tenga un taponamiento cardíaco. Listo, y es lo que vamos a ver ahora, el taponamiento cardíaco. Como vemos en la imagen, ¿no?, el taponamiento cardíaco es esa acumulación de líquido, ¿no?, en el espacio pericárdico, y esa acumulación de líquido va comprimiendo lo que es el corazón, ¿no?, las cavidades cardíacas, lo que hace, ¿no?, que el flujo, que el retorno venoso hacia el corazón disminuya, y en último caso esto causa una disminución del gasto cardíaco, ¿no?, en este paciente. Generalmente el taponamiento cardíaco se puede producir tanto en lesiones penetrantes o abiertas y en lesiones cesadas, siendo más frecuentes en las lesiones abiertas. Puede producirse un taponamiento cardíaco lentamente, ¿no?, lo que da cierto rango de tiempo para poder actuar y tratar al paciente, o también puede suceder rápidamente, lo que generalmente es muy letal. Una tríada característica del taponamiento cardíaco es la tríada de Beck, ¿no?, encontrar lo que son ruidos cardíacos abolidos, ingurgitación yugular e hipotensión, ¿no? Esta tríada de Beck es muy característica del taponamiento cardíaco, pero generalmente, como sabemos, la atención primaria a un paciente, hay mucho ruido en el exterior, ¿no?, por el personal que lo está atendiendo, etcétera, por los otros accidentados. Entonces, generalmente es una tríada que muy pocas veces se encuentra presente. De igual manera, como habíamos visto anteriormente, el taponamiento cardíaco puede presentar la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? En taponamiento cardíaco, recordar otra vez que también esta actividad eléctrica sin pulso se puede observar en lo que es el neumotórax a tensión y en una hipovolemia profunda, ¿no? Algo importante, la hiperresonancia a la percusión de los campos pulmonares, ¿no?, nos orienta más a un neumotórax, ¿no? Pero si hay ruidos respiratorios a ambos lados, ¿no?, más nos orientará a un taponamiento cardíaco. Estos dos aspectos, más que todo, cuando vemos una ingurgitación yugular, una disfunción respiratoria, entonces
tenemos esos dos. Puede ser que tenga un neumotórax o puede ser que tenga un taponamiento cardíaco, especialmente por la ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, para diferenciarlo, por ejemplo, hiperresonancia, neumotórax, y lo que es la preservación normal de los ruidos respiratorios, pues podemos pensar más en un taponamiento cardíaco. Algo importante, como vemos en la imagen inferior, ¿no? Que la ecografía FAS, esa ecografía dirigida al trauma, mediante su ventana pericárdica, ¿no? Nos puede mostrar esta imagen, ¿no? Y nos puede ya orientar y dar el diagnóstico de un taponamiento cardíaco. Ven esta imagen, ¿no? Más que está aquí alrededor del corazón, es el acúmulo de líquido, ¿no? Que ya nos orienta a taponamiento cardíaco. De igual manera, de no contar con una ecografía FAS, también nos sirve una ecografía cardíaca, ¿no? Que también nos ayuda en salvar la vida del paciente en el momento agudo. Una vez llegado al diagnóstico del taponamiento cardíaco, tenemos que tener en mente que lo más ideal para este paciente es que se le pueda realizar una toracotomía o una esternotomía por un cirujano, ¿no? Capacitado en realizar estos procedimientos quirúrgicos. Es decir, taponamiento cardíaco es mejor que lo trate lo más rápido posible un cirujano. ¿Para qué? Para hacer una toracotomía o una esternotomía de emergencia, ¿no? Lo primero. De igual manera, vale destacar que en el tratamiento de un taponamiento cardíaco, el dar líquidos endovenosos, ¿no? En gran volumen puede ayudar, ¿no? A que, ¿no? Si nos imaginamos, damos mucho líquido al paciente, entonces este líquido, ¿no? Que va a aumentar el volumen sanguíneo, también va a llegar a las cavidades cardíacas, ¿no? Y se va a oponer en cierta medida a la compresión del líquido pericárdico que está causando el taponamiento. Por lo tanto, nos da un cierto tiempo, ¿no? Para poder actuar esta infusión de líquidos endovenosos en gran volumen, ¿no? Bueno, y también otro tratamiento vendría a ser la pericardiocentesis subsifoidea, ¿no? Entramos con una aguja, ¿no? Con una bránula a nivel subsifoideo en dirección a lo que es el hombro izquierdo. Pero hay que tener en cuenta que esta pericardiocentesis no es un tratamiento definitivo, ¿no? Es más, incluso, como les decía anteriormente, hay que tener en mente que lo mejor para este paciente es que lo atienda un cirujano para realizarle una toracotomía o esternotomía. Esta pericardiocentesis tendría que ser un tratamiento en última instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque de cualquier manera no está libre de complicaciones. Muchas veces se forman coágulos, ¿no? En el líquido que se está acumulando, ¿no? O al poner la bránula esta se dobla, ¿no? Y no permite el drenaje de ese líquido, ¿no? Entonces tendría que ser un último tratamiento, por ejemplo, que realicemos en este paciente, por ejemplo, al estarlo trasladando o refiriendo a un hospital de tercer nivel, ¿no? O en caso de no poder llegar, viendo la evolución del paciente, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar de lo que es la parada circulatoria por el trauma. Generalmente, en el contexto de un paciente que ha sufrido un trauma, que se encuentre inconsciente y sin pulso, pues debemos pensar que es una parada circulatoria de causa traumática, ¿no? De igual manera, el paciente puede presentar actividad eléctrica sin pulso, puede presentar fibrilación ventricular, incluso asistolia, lo que nos indicará que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y este paro cardiorrespiratorio llega a formarse por una conjunción de lo que es hipoxia severa, puede ser también por un neumotórax a tensión, por una hipovolemia profunda, taponamiento cardíaco, una herniación cardíaca, ¿no? Contusiones a nivel del miocardio, es decir, un trauma que puede llegar a afectar lo que es la parte cardíaca, ¿no? Y pulmonar, ¿no? En este paciente con un trauma de tórax. Generalmente, de igual manera, hay que considerar, ¿no? Que es probable bueno, en primer lugar, ¿no? Que el trauma haya causado lo que es esta crisis cardíaca, ¿no? Esta parada circulatoria. Pero también considerar que la parada circulatoria haya causado, ¿no? Desestabilizar al paciente
y así producir el trauma. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que haya una crisis cardíaca precedente al trauma. También hay que tenerlo en mente. De cualquier manera, ante una parada cardiocirculatoria traumática, la acción tiene que ser inmediata, ¿no? Cada segundo cuenta en este tratamiento. Hay que monitorizar constantemente al paciente, ¿no? Mejor si es con un electrocardiograma, ¿no? Y también con la ayuda de un ecocardiógrafo. Lo que va a necesitar el paciente, ¿no? Generalmente va a ser una toracotomía de resucitación, ¿no? De igual manera es muy importante realizar el ABCDE en todo paciente politraumatizado. Muchas veces va a requerir de lo que es la intubación orotraqueal, ¿no? Una descompresión torácica bilateral, es decir, colocar 2 tubos intrapleurales, ya sean derechos o izquierdos, ¿no? La reposición líquida en este paciente también es importante, y también en algunos casos la utilización de lo que es la epinefrina. Bueno, y ahora ya hemos visto todas aquellas patologías que tenemos que tener en cuenta durante la revisión primaria. Vamos a ver qué patologías tenemos que tener en cuenta durante la evaluación secundaria. Obviamente hay que hacer énfasis en lesiones que pueden haber pasado desapercibidas, ¿no?, en el examen inicial, pero, ¿no?, que poco a poco, a medida que el paciente va evolucionando, recién empiezan a ser evidentes. Por lo tanto, hay 8 lesiones a tener en cuenta durante ya la evaluación secundaria, ¿no? ¿Cuáles son? El neumotórax simple, el hemotórax simple, el tórax inestable y contusión pulmonar, una lesión cardíaca en romo o contusa, una interrupción aórtica traumática, la lesión diafragmática traumática y una rotura esofágica en romo o contusa. Son las 8 lesiones que hay que ir vigilando, ¿no?, siempre ya después de haber estabilizado al paciente, mientras estemos realizando la evaluación secundaria. Vamos a ver rápidamente. El neumotórax simple, ¿no?, es de igual manera ese acúmulo de aire, ¿no?, en la cavidad pleural, ¿no?, que empieza a colapsar el pulmón, ¿no?, haciendo que esa parte no oxigene, ¿no? Pero en el neumotórax simple no hay ese compromiso vascular, ¿no?, que disminuye el gasto cardíaco al final, no. Generalmente el neumotórax simple ocurre por una laceración pulmonar, ¿no?, por donde empieza a fugar el aire, y esto se puede dar tanto en un trauma cesado como un trauma abierto. El diagnóstico, como siempre ya dijimos, que es clínico, mediante inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no?, en un paciente con neumotórax. De ayuda diagnóstica a veces se utiliza lo que es una radiografía de tórax en expiración, ¿no?, para poder identificar neumotórax muy pequeños, por ejemplo, ¿no?, pero de igual manera el diagnóstico sigue siendo clínico. El tratamiento va a consistir en colocar un tubo de tórax más un mecanismo de sello de agua que permita, ¿no?, recoger o aspirar ese contenido de aire en la cavidad pleural. Cuando nosotros realizamos la radiografía de tórax, generalmente no para el diagnóstico, sino para comprobar la colocación del tubo endopleural, ¿no?, y para ver si el pulmón se está expandiendo después de haber colocado este tubo. Vale recalcar que los pacientes con neumotórax simple no tienen que recibir anestesia general, ¿no?, ni oxigenación a presión positiva tampoco. ¿Por qué? Porque aumentarían más, ¿no?, el grado de neumotórax. Muchas veces hay un neumotórax oculto, es decir, subclínico, donde tenemos que observar muy bien al paciente y ver su evolución. Generalmente hay que poner un tubo de pleurostomía antes de transportar a este tipo de pacientes. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el hemotórax, que también hay que tenerlo en cuenta en la revisión secundaria, ¿no?, pero recalcar que es un hemotórax simple. No es un neumotórax masivo, sino el hemotórax simple hay que tenerlo en cuenta en la revisión secundaria. ¿Qué será un hemotórax simple? Es cuando hay un acúmulo de sangre en la cavidad pleural, pero menor a 1500 ml, ¿no?
Generalmente un neumotórax simple se puede dar por laceración pulmonar, lesión de los grandes vasos, de la lesión de la arteria mamaria izquierda, un trauma cesado, incluso fracturas de la columna torácica. Algo importante de saber que es que el neumotórax simple es autolimitado y la mayoría de las veces no necesita una intervención quirúrgica para su tratamiento, ¿no? El diagnóstico de igual manera se llega con los signos clínicos del paciente: inspección, palpación, percusión, auscultación. Vale destacar que a la percusión va a haber matidez en un hemotórax, y de igual manera las radiografías sirven para lo que es un diagnóstico más certero, ¿no? Y como habíamos dicho antes, ¿no? Un neumotórax simple, ¿no? Puede dar lo que es o puede convertirse en un hemotórax masivo cuando por el DREN, por ese tubo de pleurostomía, ¿no? Hay un drenaje de más de 500 ml o más de 200 ml en las 2 o 4 primeras horas, o el estado hemodinámico del paciente sigue mal y necesita todavía transfusiones. Entonces todo esto ya nos indica que es un hemotórax masivo que necesita una toracotomía quirúrgica para su tratamiento. Bueno, otra lesión importante en lo que es para poder evidenciarlo, diagnosticarlo y tratarlo en una revisión secundaria es el tórax inestable o bolet costal, ¿no? O tórax batiente, y esto acompañado de lo que es la contusión pulmonar. ¿Ya? Hay una relación íntima entre un tórax inestable y una contusión pulmonar subyacente. Bueno, ¿qué es un tórax inestable? Un tórax inestable se define cuando hay 2 o más costillas adyacentes fracturadas en 2 o más lugares, ¿no? Como vemos aquí en esta parte, ¿no? Tenemos ya más de 2 costillas fracturadas en más de 2 partes, ¿no? Y son costillas subyacentes que le da la definición a este tórax inestable, ¿no? Muchas veces también este tórax inestable se da justamente, ¿no? En la unión, ¿no? En la separación, por una separación condrocostal, ¿no? Entonces esto es muy importante de verlo, especialmente clínicamente y también a las radiografías. Vale destacar que el tórax inestable generalmente cuando se presenta en adultos generalmente es con fracturas, pero en los niños o en pacientes muy jóvenes a veces no se encuentran trazos de fractura. ¿Por qué? Porque en los niños, por ejemplo, los huesos aún tienen una elasticidad similar a los cartílagos intercostales, ¿no? Por lo tanto, el tórax en sí en los niños es más elástico. Por lo tanto, al haber una compresión, un trauma de tórax cesado, a veces no se causa lo que es la fractura de la caja torácica, pero sí ya por la misma energía de la lesión, pues ya hay lesiones intratorácicos aunque no haya trazos de fractura. Algo importante, cuando nosotros vemos un tórax inestable, un tórax batiente, ¿no? Hay que pensar inmediatamente que en el pulmón subyacente, ¿no? Hay o puede haber una contusión pulmonar. ¿Y a qué se refiere esa contusión pulmonar, ¿no? Si tenemos esa lesión, ese tórax inestable en una región, ¿no? De la pared torácica, hay un parénquima pulmonar subyacente ya lesionado, ¿no? Donde también se están acumulando líquidos, se están acumulando una cierta cantidad de sangre arterial y venosa, y todo eso empieza a producir esta contusión pulmonar, que a medida que el tiempo va pasando puede llegar a producir hipoxia y en último caso una insuficiencia respiratoria. Pero como esto es a medida que el tiempo va pasando, muchas veces, ¿no? Esta contusión pulmonar se presenta de manera sutil, es decir, que a veces no se diagnostica en un principio. Es por eso que hay que tomarla en cuenta, especialmente en la revisión secundaria de todo paciente politraumatizado, especialmente con trauma de tórax y que tenga un tórax inestable, ¿no? Bueno, como les decía, muchas veces esta contusión pulmonar puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque los movimientos de la pared torácica están disminuidos, ¿no? Por la misma lesión en sí. De igual manera puede por la misma contusión y a veces atelectasias presentes, ¿no? Y
de igual manera por la gruesa pared muscular de la pared torácica, ¿no? Todo esto enmascara lo que es la presencia de esta contusión pulmonar. Es de ahí de mucha importancia en los pacientes que estamos haciendo un seguimiento poder realizar una presión parcial de oxígeno mediante una gasometría y ir viendo, ¿no?, la evolución de las saturaciones de oxígeno en este paciente. Si empieza ya de saturar menos de 90% ya y poco a poco empezás a bajar más y tiene un trauma de tórax el paciente, pues y tiene todavía un bolet costal, un tórax inestable, pues ya tenemos que pensar en una contusión pulmonar, ¿no? Algo característico semiológicamente es la respiración paradójica que vemos en la imagen respectiva, donde este segmento de tórax inestable, ¿no?, durante la inspiración, ¿no?, generalmente se queda, ¿no?, se queda colapsado dentro, ¿no?, mientras el restante de la cavidad torácica, ¿no?, se expande. Y durante la expiración sucede todo lo contrario, ¿no? El restante de la cavidad torácica, ¿no?, sufre una compresión y ese segmento de bolet costal pues sobresale. Esa es la respiración paradójica característica de esta lesión. También puede haber crepitación, ¿no?, y también las fracturas costales. Recordemos que tienen que ser más de 2 costillas subyacentes fracturadas en 2 puntos diferentes, ¿no?, también se pueden observar. Como vemos aquí en esta imagen, tenemos aquí el segmento, ¿no?, del bolet costal, ¿no?, que también nos hace llegar al diagnóstico. El tratamiento inicial de un tórax inestable vendría a ser por oxigenación, ¿no?, oxígeno humidificado, ayuda en la ventilación y también la deposición de líquidos. Todo esto, ¿para qué? Para poder disminuir la hipoxia o evitarla principalmente. Vale destacar, ¿no?, que en pacientes con EPOG o con insuficiencia renal, ¿no?, muchas veces, ¿no?, pacientes con EPOG, con insuficiencia renal que tengan un bolet costal, un trauma inestable, muchas veces se va a necesitar en ellos una intubación orotraqueal precoz durante la primera hora de atención, ¿no? Y de cualquier manera el tratamiento definitivo de un tórax inestable es pues una buena oxigenación, una oxigenación adecuada, unos fluidos de igual manera adecuados y la analgesia respectiva mediante narcóticos endovenosos, ¿no?, anestésicos locales, etcétera, ¿no?, y de igual manera prevenir la hipoxia si es necesario intubando al paciente. Bueno, vemos la otra lesión que hay que tenerla muy en cuenta, que vendría a ser la lesión cardíaca contusa. Es decir, una contusión a nivel del miocardio, ¿no?, que puede llegar a afectarlo. ¿En qué pacientes vamos a ver esto? En pacientes que tengan un accidente de tráfico, en los pacientes atropellados, en los pacientes que han tenido un accidente en moto y caídas de más de 6 metros de altitud, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, pues podemos pensar en esa lesión cardíaca contusa, ¿no? Hacemos este esquema, ¿no? O lesión cardíaca en zomo, ¿no?, que también se la denomina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir como resultado, ¿no?, esta lesión? Pues una contusión del miocardio, incluso a veces puede producir rotura de cámaras, ¿no? Cuando hay una rotura de cámara, de alguna cámara cardíaca, esto va a ir acompañado de taponamiento cardíaco, ¿no? De igual manera puede afectarse las coronarias, ya sea por disección de las coronarias o trombosis de estas, e incluso una interrupción valvular, ¿no? Todas esas lesiones se pueden ver en lo que es una lesión cardíaca contusa o en zomo. Y el paciente, pues muchas veces solamente va a presentar molestias en el pecho, ¿no? Entonces nosotros, antes de pensar en eso, incluso podemos pensar, ¿será solamente el dolor propio de la contusión que ha sufrido? ¿O será que tiene una fractura en la pared torácica? Pues ya tenemos algo más que pensar. Puede ser una lesión cardíaca contusa, ¿no? Y hay que ir valorando posteriormente, especialmente en la revisión secundaria. El diagnóstico verdadero que nos va a llevar, ¿no?, al diagnóstico certero de lesión cardíaca contusa es cuando inspeccionemos directamente el miocardio afectado en este paciente. Y vale destacar que esta lesión puede causar muchas secuelas clínicas, por ejemplo, hipotensión permanente, arritmias variables, por ejemplo, ¿no?,
aritmias en forma de un infarto agudo de miocardio, en forma de extrasístoles ventriculares, de una taquicardia sinusal, ¿no? De fibrilación auricular y también en forma de bloqueo de rama derecha, ¿no? Son las secuelas que puede presentar en forma de aritmia estas lesiones cardíacas contusas. De igual manera, la pared afectada puede empezar a moverse anormalmente, ¿no? Y esto se puede ver en las ecografías. Es decir, hay varias lesiones o secuelas que puede causar una lesión cardíaca contusa. El uso de las troponinas. Sabemos que las troponinas se utilizan más para el diagnóstico de los infartos agudos de miocardio, ¿no? Se puede utilizar también en las lesiones cardíacas contusas, pero no son tan específicas, ¿no? Como en los infartos, ¿no? Es decir, las troponinas no son concluyentes para esta patología en un contexto de trauma de lesión cardíaca contusa. Si se llega al diagnóstico que el paciente tiene una lesión cardíaca contusa porque en un primer lugar le hemos sacado un electrocardiograma, ¿no? En ese instante, y han aparecido estas arritmias, ¿no? Y esto nos ha llevado a diagnosticar al paciente de una lesión cardíaca contusa. Es muy importante saber que si diagnosticamos todo esto mediante estos trastornos de conducción en un electrocardiograma, ¿no? Es muy probable que este paciente tenga arritmias repentinas, espontáneas, en las primeras 24 horas. Bueno, ahora hablamos de la interrupción aórtica traumática. Si vemos, ¿no?, esta interrupción aórtica de causa traumática, generalmente es una causa frecuente de muerte súbita. Es decir, los pacientes, ¿no?, se desangran, ¿no?, por esta interrupción aórtica, ¿no? Pero, ¿no?, muchas veces, ¿no?, como vemos en la imagen, se forman esos hematomas que van conteniendo el sangrado, ¿no? ¿En qué casos se formarán estos hematomas? Cuando la laceración de la aorta ha sido incompleta y la adventicia ha permanecido intacta. Por lo tanto, se forma ahí un hematoma que va conteniendo, ¿no?, la rotura completa de la aorta. Entonces este hematoma aún puede mantener con vida al paciente. Ahora, si la disección de la aorta ha sido totalmente completa, el paciente se desangra y en minutos fallece, ¿no? Pero en algunos casos se forma este hematoma. Por lo tanto, es ahí la importancia de una buena valoración secundaria en todo paciente politraumatizado. ¿En qué tipo de pacientes? Especialmente en aquellos pacientes que han tenido colisiones entre dos vehículos, ¿no? Es decir, ahí ha habido un efecto de desaceleración, ¿no? Y recordemos que aquí tenemos el ligamento arterioso, ¿no?, que es un punto fijo, ¿no?, dentro de lo que es la aorta, ¿no? Y el resto de la aorta es pues móvil, ¿no? Entonces, por los momentos de desaceleración en estas colisiones de vehículos, se puede llegar a romper, a diseccionar esta parte aórtica, y también después de caídas de gran altura. Por lo tanto, hay que saber que no hay datos específicos que nos digan es una interrupción aórtica aguda, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener un índice de sospecha elevado en todo paciente con las características que anteriormente mencionamos. De cualquier manera, hay datos radiológicos, ¿no?, que nos pueden hacer pensar en una interrupción aórtica traumática. ¿Cuáles son? ¿No? Tenemos, por ejemplo, el ensanchamiento del mediastino, como vemos en la imagen, la obliteración del botón aórtico, la desviación de la tráquea hacia la derecha, la depresión del bronquio principal izquierdo, la elevación del bronquio principal derecho, la obliteración del espacio entre la arteria pulmonar y la aorta, por ejemplo, la desviación del esófago o de la sonda nasogástrica que pasa por hacia la derecha, ¿no?, un ensanchado de la banda paratraqueal, las interfaces de paravertebrales ensanchadas, la presencia de una tapa pleural o apical, un hemotórax izquierdo y las fracturas de la primera y segunda nervadura o de la escápula, ¿no? Entonces, algo importante, por lo menos para tenerlo en cuenta, es ese ensanchamiento del mediastino, ¿no?, que puede representar esta interrupción aórtica traumática. Bueno, de igual manera,
Se puede ayudar de lo que es la tomografía con contraste. Obviamente esto no se realizará en pacientes inestables. Tenemos también lo que es la ecografía transesofágica, que es menos traumática para el paciente. De igual manera controlar lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presencia del dolor, ¿no? Se ha demostrado que los beta bloqueantes pues pueden ayudar en el control de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial, siendo esta información, ¿no?, también actualizada en la nueva edición del ATLS, ¿no? Trataremos de mantener mediante estos bloqueantes una frecuencia cardíaca alrededor de los 80 latidos por minuto, ¿no? Y mediante el uso de nicardipino, que es un calcioantagonista, una presión arterial media entre 70 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Generalmente el tratamiento va a realizarlo un cirujano, ¿no?, que va a realizar en sí una separación abierta de la lesión, o generalmente, lo que es más frecuente, una separación endovascular. En caso de que en el lugar donde nos encontremos y sospechemos que hay una rotura aórtica, ¿no?, es muy importante transferir al paciente a un centro hospitalario, ¿no?, apto para poder realizar estos procedimientos, esas separaciones abiertas o endovasculares. ¿Por qué? Porque si no trasladamos al paciente, hay riesgo de que ese hematoma que aún está conteniendo ese hematoma, ¿no?, se rompa en sí y el paciente se desangre y pueda fallecer en el momento, ¿no?, sin antes poder haberlo transferido. Bueno, también vamos a hablar de lo que es la lesión diafragmática traumática. En el lado izquierdo va a ser el lado más afectado generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en el lado derecho se encuentra el hígado y eso protege en cierto modo al diafragma derecho, ¿no? Generalmente por lesiones en la parte izquierda del diafragma, esto puede hacer que el intestino delgado, el mismo estómago o la sonda nasogástrica, ¿no?, aparezca en la región torácica, como vemos en esta imagen, ¿no? Generalmente los traumatismos cesados causan desgarros radiales en el diafragma, ¿no?, y estos desgarros radiales pues producen esas hernias como vemos en la imagen. Ahora, los traumas abiertos o penetrantes, ¿no?, por ejemplo con un arma blanca, por ejemplo, ¿no?, causan perforaciones pero pequeñas, ¿no?, focales en el diafragma. Y esas perforaciones pequeñas, algo importante es que pueden pasar asintomáticas por muchos años, ¿no? Entonces esa es la diferencia en los mecanismos que causan, ¿no? Un trauma cesado causa esas hernias de preferencia en el lado izquierdo, y los traumas penetrantes pues perforaciones muy pequeñas locales que pueden pasar asintomáticas durante muchos años, ¿no? Bueno, además una lesión diafragmática, ¿no?, radiográficamente puede pasar desapercibida en un primer punto y solamente aparecer como una elevación del diafragma, una dilatación estomacal, un hemoneumotórax loculado, un hematoma subpulmonar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en casos indeterminados siempre tomar en cuenta que se puede realizar una toracoscopia o una laparoscopia, ¿no? Si las lesiones son muy pequeñas, pueden diagnosticarse en otro tipo de cirugías abdominales, y la separación directa vendría a ser el tratamiento de la lesión, considerando que vamos a poner o no un tubo. Y la otra lesión a tener en cuenta en la revisión secundaria en un trauma de tórax vendría a ser la rotura esofágica en romo o rotura esofágica contusa, ¿no? Bueno, hay dos mecanismos, ¿no? Por la misma lesión que se produzca esa rotura contusa del esófago, y de igual manera que sea una rotura postemética, ¿no?, por una eliminación de contenido en abundancia, ¿no? También se puede romper el esófago de esa manera, y generalmente por ese mecanismo da roturas lineales, ¿no? Entonces más o menos son parecidas las lesiones, ¿no?, pero hay que saber diferenciarlas: una rotura contusa o por el antecedente de haber eliminado gran cantidad de contenido, ¿no? Bueno, de cualquier manera, ya sea por una rotura contusa o por una rotura
emética va a haber ya un desgazo a nivel del esófago. Este desgazo nos va a llevar a lo que es la salida ya de cierto contenido del tubo digestivo, lo que va a producir mediastinitis, ¿no? Si ese desgazo va aumentando, se va a producir la rotura del esófago y en último caso un empiema, ¿no? Bueno, muchas veces, ¿no?, esta rotura esofágica, ¿no?, contusa, se va a pensar en aquellos pacientes que tengan un neumotórax izquierdo, ¿no?, o un hemotórax izquierdo, que no tengan ninguna fractura costal, ¿no?, y si el antecedente de haber tenido un golpe a nivel del esternón o epigastrio, y algo importante, un dolor desproporcionado, mucho dolor desproporcionado a la lesión, que generalmente es inaparente, no solamente el antecedente de que el golpe ha sido en región esternal o epigastrio, puede o no tener un neumotórax, hemotórax izquierdo, pero sí hay un dolor desproporcionado a los datos clínicos que encontramos en el paciente. Generalmente se puede encontrar aire a nivel de mediastino en lo que son las radiografías con contraste o las esofagoscopias, ¿no? Un aire a nivel del mediastino, muy sugestivo de una rotura esofágica. El tratamiento va a consistir en un drenaje pleuromediastinal y la reparación directa de la rotura del esófago. Bueno, y otros tipos de lesiones a tener en cuenta en esta revisión secundaria, no porque pongan en riesgo la vida, ¿no?, del paciente en sí, sino porque al aumentarse estas lesiones, pues aumentan también la morbilidad, ¿no?, y la mortalidad de los pacientes politraumatizados. Por ejemplo, un enfisema subcutáneo ya nos indicará una lesión de la vía aérea. Una lesión por aplastamiento también puede causar una asfixia traumática, ¿no? Lesiones a nivel del esternón, lesiones a nivel de la escápula, muchas veces pueden ir acompañadas también de contusión miocárdica, contusión pulmonar, ¿no?, de los grandes vasos. Las fracturas costales, por ejemplo, si las fracturas ocurren a nivel de las costillas intermedias, pues puede ser que haya un neumotórax o hemotórax acompañante a estas fracturas intermedias. Si las fracturas costales suceden en las costillas inferiores, pues es muy probable que haya una lesión hepatoesplénica, ¿no?, en estos pacientes politraumatizados. Y algo importante, ¿no?, cuando las fracturas suceden a nivel de las uniones condrocostales, no son evidentes en las radiografías de tórax, ¿no? Esto a tenerlo en cuenta, especialmente cuando se sospeche que hay un bolet costal o un tórax inestable, ¿no?, en los pacientes con un trauma torácico, ¿no? Entonces, de manera resumida, podemos decir que hay que tener muy en cuenta cuáles son las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, especialmente durante la revisión primaria, y cuáles son las patologías que nosotros debemos ir controlando su evolución o su aparición durante la revisión secundaria, ¿no? Haremos siempre más énfasis en lo que es la revisión primaria y las patologías que ponen en riesgo inmediato la vida del paciente. Y de esta manera habríamos terminado lo que es este tema y espero les sirva para sus